Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y volvemos al mundo de los book tags, que hace ya unas semanas que no lo hago porque sé que os gusta mucho y porque a mí también me gusta mucho y porque me han nominado y porque, ¿por qué no? En fin, antes de eso, por supuesto, dentro cabecera. Pues bien, como habréis visto en la miniatura, el book tag que os traigo hoy es el book tag del chocolate, al que me nominó José Luis García Bugallo y al que voy a dejar, por supuesto, su dirección ahí abajo para que vayáis a echarle un vistazo a su canal porque tiene vídeos muy variados, desde reseñas hasta entrevistas con autores, hasta reseñas conjuntas. De hecho, yo participé en una con él de Un poco de odio, de Joe Abercrombie. En fin, un canal muy variado que merece que se le eche un vistazo. Bien, os diré y empezaré con que yo no soy un auténtico goloso, un tipo que le guste el dulce y que entre ese ranking de cosas dulces que le puedan gustar, le encanta el chocolate. Ojo, no estoy diciendo que no me guste el chocolate, sí, pero no me muero. Cuando me viene un antojo, me vienen más a la cabeza unas patatas fritas, unos cacahuetes, unos frutos secos, que algo con chocolate. Pero aún así no me he desconocido el chocolate, por supuesto, porque en esta casa siempre mi familia ha sido muy chocolatera. Yo no tanto, debo ser la oveja negra, quién sabe. En fin, dicho esto, voy a intentar ir rapidito porque este book tag consta de 10 premisas y ya sabéis que a mí me gusta ser como una persiana que se enrolla y se desenrolla muchísimo. Y dicho esto, pues sin más dilación, vamos a por la primera premisa, que no es otra que Chocolate caliente, libro para leer en una tarde lluviosa. Y yo aquí he escogido un libro que me he leído hace poquito, del que he hablado muy poquito, pero que me encantó. Estoy hablando de Las prosas apátridas de Julio Ramón Ribeiro. ¿Y por qué son prosas apátridas? Bueno, porque las bautizó así su autor, ya que no podía adscribirlas a ningún género en concreto, ni a un relato, ni a una novela, ni a ninguna otra cosa parecida hasta ese momento, porque consta de 200 reflexiones, 200, no voy a decir aforismos, porque los aforismos son algo mucho más cortito, pero son 200 reflexiones en las que habla de todo, de su vida en París, de su vida con su hijo, de sus ocurrencias, de sus rechazos, de sus amores, pero lo hace de una manera siempre desde una lucidez y desde un ingenio que me parece maravilloso y que yo, cuando me lo leí hace bien poquito, fue una de las recomendaciones que me apunté después de una charla del último episodio que publicamos en Muchos libros y pocas nueces, y me lo leí de una sentada, pero cuando terminé supe que lo releería de forma salteada esas 200 entradas, esos 200 textos de Julio Ramón Ribeiro, porque me habían encantado, porque me parece que mezcla una melancolía con un pesimismo, con un optimismo, con una forma de ver la vida que está, yo creo, muy sintonizada con cómo la veo yo. Y por supuesto, cuando encuentras a un autor con el que te sintonizas también y del que vas a admirar esa lucidez con la que observa el mundo, pues oye, ya os digo, voy a repetir la lectura de este libro y os lo voy a recomendar sin ningún tipo de fisura ni de sonrojo. Prosas apátridas de Julio Ramón Ribeiro, una auténtica maravilla. Vamos a por la segunda premisa, que es Chocolate negro 100%, libro puro en su género. Bien, yo no he buscado para esta premisa otro género que no fuera el género negro, ya que si es chocolate negro 100%, pues oye, qué menos. Y se me ha ocurrido que os podría hablar de la primera aparición de uno de los detectives, o por no decir el detective original, de lo que luego fue la novela negra como la conocemos y del que ahora mismo pues imitan multitud de personajes y con sus diferentes evoluciones y diferentes géneros, pero que es, claro, Philip Marlowe. Y su primera aparición fue en The Big Sleep, es decir, El sueño eterno de Raymond Chandler, del que leí hace muchos años, pero que no os puedo contar mucho de su trama porque apenas la recuerdo, más allá de recordar también la película en la que salía Humphrey Bogart haciendo de Philip Marlowe. Pero sí que os puedo decir, porque eso lo recuerdo prístinamente, que el narrador era un narrador en primera persona, es decir, es Philip Marlowe quien nos cuenta esta historia y es Philip Marlowe el que juega con nosotros en algunos momentos escatimándonos información sobre un caso, sobre el caso que le han encargado, que tiene que solucionar, que nos llevará por diferentes derroteros y que, bueno, por supuesto, si te gusta la novela negra y si te gusta ese sabor que le imprime su protagonista Philip Marlowe con ese aura que tiene de hombre cínico, de también, pues eso, bebedor, mujeriego, fumador y a la vez vulnerable pero muy duro, pues te va a gustar El sueño eterno. Y bueno,
¿Por qué os he comentado que era un narrador en primera persona y por qué escatimaba información? Bueno, pues porque lo que sucede con los narradores en primera persona en muchas ocasiones es que son narradores poco fiables porque engañan al lector de alguna manera u otra o te cuentan algo que lo utilizan de manera que te van dirigiendo como ellos quieren para sorprenderte al final. Y esto es algo que sucede en El Sueño Eterno. De cualquier manera, por supuesto, es una novela recomendadísima y si os gusta este género, el género negro, y habéis empezado a leer libros que ya están pues, en nuestra actualidad o que pues no tienen nada que ver o creéis que no tienen nada que ver con detectives como Philip Marlowe, os invito a que vayáis a visitar sus páginas porque aunque es una novela de 1939, como he dicho, es de gran actualidad o su historia por lo menos funciona igual de bien que funcionó cuando la publicaron en su momento. Así que nada, El Sueño Eterno para mi segunda premisa. Vamos a por la tercera, que es Kit Kat. Libro para tomarte un break y salir de un parón lector. Bien, he hablado hace poco de este libro y os voy a explicar por qué voy a hablar de él otra vez. Y es porque yo no tengo bloqueos lectores. Yo siempre estoy leyendo, ya sea porque me encanta leer o porque ya he cogido un hábito que es imparable, ya sea por mi propio trabajo. Así que os he querido traer el libro que ha roto el último bloqueo lector que tenía mi madre, que siempre ha sido muy lectora, pero que últimamente no estaba leyendo tanto y me pedía, pues yo qué sé, recomendaciones, le había dejado uno, le había dejado otro, pero no llegaba ninguno de ellos a romper ese bloqueo lector hasta que me pidió uno y se rompió ese bloqueo, que no es otro que Holly de Stephen King. Ya os digo que no os voy a hablar mucho de él porque ya he hablado hace bien poquito en uno de los wrap-ups de hace un mes o una cosa así. Y esta es una novela de Stephen King, una novela negra de su saga de novelas negras de Mr. Mercedes, etcétera, bla, 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 que tiene como protagonista, como no, a Holly, una mujer especial, una mujer que tiene ciertos problemas sociales, pero que se ha hecho cargo de una agencia de detectives y que tendrá que resolver un caso que no está montado de la manera de la intriga, sino que está montado de la manera del suspense. Es decir, desde el principio sabes quién es el malo y lo que nos llevará a seguir leyendo no es la intriga de saber quién lo hizo, sino de ver cómo lo van a pillar. Ya sabemos quién lo ha hecho, ya sabemos quién es el malo y pasaremos las páginas una a una solo para descubrir los vericuetos que tiene que averiguar Holly para llegar a cazar al asesino. No digo más, una de las pocas novelas de novela negra de Stephen King, por no decir la única, que me ha encantado, que he recomendado muchísimo porque las anteriores no me gustaron, o por lo menos las que leí, que fueron las dos primeras, Mr. Mercedes y Quien la hace la paga, creo que era, o algo así, y esta me llevó a que me volviera a gustar lo que hace King con el género negro, o por lo menos lo que hace en esta novela. Así que nada, ahí lo dejo. Este libro rompió el bloqueo lector de mi madre, Holly de Stephen King. Vamos a por la siguiente premisa, que dice así: Cacao soluble, libro que se diluye hasta quedar en nada. Y bien, este es un libro que lo pillé por su título, porque me hizo gracia y lo empecé a ojear y lo dejé a un lado porque no es el tipo de texto, no voy a decir literatura, no voy a decir novela, no voy a decir no ficción, que sea para mí. Estoy hablando de Que le den, mira, ya ni me acuerdo del nombre del autor, pero os lo voy a leer. Estoy hablando de Que le den, de John C. Parkin. Si tenía alguna duda, a mí los libros de autoayuda, los libros de psicología positiva o los libros de ese tipo de New Age, estas cosas, no me van para nada, porque resaltan únicamente obviedades y no me han ayudado nunca a nada de eso, no tienen mi interés para nada, sé que puede ser muy útiles para mucha gente y me parece muy bien. Me parece maravilloso que la gente se pueda apoyar en este tipo de recursos y le ayude a salir adelante en las circunstancias en las que esté, pero no es mi caso. Yo lo pillé porque está en un momento de mi curro de muchísimo estrés, hasta las narices del trabajo, hasta las narices de la jefa que tenía en aquel momento y hasta las narices de un montón de cosas y bueno, vi que publicaban justo ese libro en aquel momento y dije, esto es para mí. ¿Por qué? Porque el título es maravilloso, por lo menos en castellano, que es Que le den. Que le den como un medicamento, porque está puesto como si fuera una aspirina, ya lo habéis visto, la portada, no os lo vuelvo a poner, pero es un libro que es como un medicamento o pretende serlo con píldoras, una manera de que las cosas te resbalen o no te hagan daño o pues no sé, que seas estoico. Es decir, que bueno, el estoicismo se ha puesto muy de moda últimamente, pero bueno, es una filosofía que está muy bien y que han utilizado muchísimo este tipo de nuevos textos de autoayuda para vender muchísimos ejemplares y que la gente encuentre consuelo en estos libros. No es mi caso, no lo recomiendo, por supuesto, porque además la premisa ya dice que se diluye y se queda en nada. Es que se queda en nada, es el título, me parece maravilloso y que lo asocien a un medicamento. Que le den. En fin, no lo recomiendo. Vamos a por la siguiente premisa, que es Guilty Chocolate Pleasure. Libro que no sea de tu estilo, pero te encante. Y aquí voy a copiar directamente la opción
que dio también como respuesta José Luis García Bugallo en su propio vídeo, que es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. No es el tipo de género que yo lea, pero me encantó cuando lo leí, y eso que lo leí para una clase de la universidad en la que, pues quizá por eso me gustó tanto también, porque lo analizamos desde un punto de vista que, pues igual, si lo hubiese leído por mi cuenta, no hubiese llegado nunca. De cualquier manera, estamos ante novela romántica del siglo XIX, que es principios del XIX, 1800 algo, y la verdad es que, bueno, aquí tienes a Mr. Darcy y a Elizabeth, que se han convertido en dos iconos de tanto la literatura como del cine, como del imaginario del mundo occidental. Por lo menos del mundo occidental, supongo que también del resto del mundo, pero bueno, como son ingleses, pues ¿qué voy a decir? Occidental. De cualquier manera, es un libro que me gustó muchísimo y que además está claro que está fuera de lo que yo suelo leer o de lo que me suele interesar. Pero bueno, este lo disfruté y por supuesto también lo recomiendo. A ver, ahora mismo se escuda en que es un clásico, pero al final los temas que trata son los temas románticos del siglo XIX de una sociedad burguesa, la inglesa, que estaba en los inicios de la industrialización. Así que nada, ahí lo dejo. Orgullo y Prejuicio. Vamos a por la siguiente premisa, que no es otra que Mousse de chocolate, libro ligero que se lee en un suspiro. Aquí tengo que mencionar otra vez el último capítulo, el número 4, que grabamos en el canal Muchos libros y pocas nueces, porque de ahí saqué muchas recomendaciones y entre ellas también este otro título, que es Como bestias, de Violán Begot, que tanto Katia como Claudia como Maggie lo habían leído, o Maggie y Claudia lo estaban leyendo en ese momento, pero Katia lo recomendaba muchísimo y yo me lo apunté y me decidí a leerlo. Bien, lo leí muy rápido porque tiene 144 páginas, porque me gustó, pero también he de confesar que no me parece una maravilla. Me parece un libro que está bien y que, bueno, ha tenido mucho éxito, pero ¿qué es lo que creo que llama la atención de este libro? Bueno, pues que está escrito de manera que tenemos una polifonía, es decir, hablan muchísimos personajes sobre un hecho en concreto que ha sucedido que tiene que ver con el mundo rural, con una familia, una madre y un hijo ya mayor que han vivido en el monte aislados y que ha sucedido alguna cosa que ha hecho que este hombre acabe en la cárcel. No os digo más porque está bien ir descubriéndolo y ver esa polifonía y esa multitud de perspectivas de lo que ha ido pasando. Hay dos cosas que me han medio chirriado de esta novela. La primera es que las voces que van hablando no les he visto un grandísimo disenso entre ellas, no disenso en cuanto a lo que ha sucedido, sino disenso o diferencia de forma. Es decir, en muchas ocasiones los testimonios me parecían que los daban los mismos personajes. Es decir, no veía una gran diferencia a la hora de escribir o en la forma de escribir o en la forma de expresarse del personaje que estaba hablando en ese momento. Entonces, al final, me daba la sensación de que aquello no era una polifonía. La otra cosa que me chirriaba, y quizá es por un prejuicio propio, es que me dio la sensación de que todos los vecinos que hablaban de ese pueblo, que sí que vivían en el pueblo, a diferencia de esa familia de madre e hijo aislados en el monte, eran excesivamente benévolos para, como he visto yo en muchas ocasiones, cómo trata, tanto en literatura como en sucesos o en casos, etcétera, una comunidad pequeña a un grupo que vive al lado, pero que puede acabar siendo muy beligerante. A ver, esto ya os digo que es prejuicioso y puede ser hasta cierto punto ruralfobo. No soy nada ruralfobo, también os lo digo, pero me ha chirriado un poco porque era unanimidad de testimonios que hablaban con mucha benevolencia, más allá de 2 o 3, pero bueno. Y luego el final me lo estaba esperando desde muchas páginas antes. De cualquier manera, es un libro que está bien y que recomiendo y que te lo lees de una sentada. Te lo lees muy rápido porque es muy cortito y está muy bien escrito. Eso también os lo digo. En fin, vamos a por la siguiente premisa, que es Helado de chocolate. Libro que sube el ánimo cuando estás triste. Y aquí os voy a hablar de 2 números de El Amazing Spider-Man de John Michael Straczynski y de John Romita, que es el que está en las ilustraciones, y John Michael Straczynski es el guionista. Y estoy hablando de, bueno, pues Amazing Spider-Man, es decir, Spider-Man. Al principio de los 2000, Straczynski se hizo cargo de la serie Amazing Spider-Man y le quiso dar una vuelta al personaje y, bueno, para mí es una etapa maravillosa de Spider-Man que me encantó. No me pidáis que diga Spider-Man, porque en mi mundo siempre ha sido Spider-Man y siempre lo he dicho Spider-Man. Lo siento si os suena mal, pero ¿qué le vamos a hacer? No sé, como cualquier nombre de cualquier novela, que cada uno lo interioriza y que cuando se hablan entre ellos, pues, ¿tú cómo lo llamas? Estoy hablando, por ejemplo, de Quote, de el nombre del virus. Cada vez que hablo de este personaje con alguien, cada uno lo dice de alguna manera. Bueno, pues para mí es Spider-Man. Y estos 2 números, que se titulan Interludio y La conversación, hablan de cuando la tía May
se enteró de que Peter Parker era Spider-Man. ¿Y por qué es esto un poco traumático? Bueno, pues que la tía May siempre ha sido dulce, siempre ha sido la que ha cuidado de Peter Parker cuando era un chaval, pero siempre estuvo en contra de Spider-Man. Siempre fue como, este es un peligro, es una amenaza, muy cerca de como piensa Jonah Jameson. Así que imaginaos cuando descubrió que su sobrino del alma era Spider-Man. Bueno, pues durante interludio no hay apenas guión más que lo que está escrito en una nota que dice cosas que tengo que hacer. Y ves cómo ella está asimilando la idea de que su sobrino querido sea Spider-Man y cómo tiene que aceptarlo. Y el siguiente número es la conversación en la que Peter Parker y ella hablan de que él es Spider-Man. Y es una preciosidad y una maravilla que os recomiendo y que, bueno, con los dibujos de John Romita Jr., fliparéis en colores. Si os gustan los cómics, si os gusta un buen guión, si os gusta pensar que los cómics son literatura y que pueden narrar una muy buena historia, esta a mí me anima siempre que la leo, que la tengo por ahí detrás y que lo voy sacando de vez en cuando, pues cuando me viene algo de tristeza. Así que nada, estos dos números, Interludio y La conversación, escritos por Straczynski y dibujados por John Romita Jr. Bien, vamos con la siguiente premisa que dice así: chocolate con especias, libro con ingredientes que aparentan ser mala combinación. Bueno, en este caso el libro que he elegido, sus ingredientes no aparentan ser mala combinación, sino que son una mala combinación, porque son por un lado el papel y por otro lado el fuego. Y ya sabéis, el fuego acaba con el papel. Y estoy hablando, como no, de Fahrenheit 451 del grandísimo Ray Bradbury. ¿Y por qué me parece un libro maravilloso? Pues bueno, aparte de que es un clásico de la ciencia ficción, porque Ray Bradbury tiene una forma de escribir tan lírica y tan poética que hará que la historia suba grados a la hora de enseñarnos un mundo, una distopía en la que los ingredientes que fueron capitales para el desarrollo de la humanidad, como son, por un lado, el fuego, no os voy a decir nada del fuego porque ya sabéis que es importantísimo para la humanidad, y por otro lado, la literatura, la escritura, el poner sobre papel. En este caso, Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arde el papel, por si lo sabíais, pues estoy seguro que sabíais, que también significó un avance brutal, un progreso brutal para la humanidad. Pues bien, ¿qué sucede en este libro? Que los libros están prohibidos y los bomberos, en lugar de apagar incendios, se dedican a destruir los libros que puedan encontrar. Y como el bien preciado que es la literatura, hay un grupo de gente que los guarda e intenta preservarlos. Pero ya os digo que en cuanto los bomberos los encuentran, intentan acabar con ellos. Bien, no os contaré mucho más del conflicto que sufre el protagonista de esta historia y pondré el acento sobre la idea poética que tiene que ver con unir esos dos elementos de progreso que se pueden anular. Me parece súper lírico, me parece súper poético y me parece una novela imperdible y súper disfrutable. Ahí lo tenéis, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Vamos a por la siguiente premisa que dice así: muerte por chocolate, clásico preferido que quizá no es para todo el mundo. Bien, estoy seguro de que no es para todo el mundo porque son libros ilustrados, eso para empezar. Y para seguir, por la temática y por la forma que tiene de enfocar el autor lo que nos está contando, que es Los pequeños macabros de Edward Gorey. Es una maravilla. Yo no conocía ni a Edward Gorey, el autor, ni Los Macabros, hasta que por trabajo me tropecé con ellos y desde entonces me flipó. Y entre las diferentes obras que tiene, quizá esta es la más conocida, quizá también porque es bastante gore por un lado, es sádica por otro lado, es divertida por otro lado, tiene un humor negro que me encanta y a la vez, no sé, tiene algo que es su pura arte, su pura una forma de ver la vida y una forma de mostrarnos. Pues os voy a decir lo que nos muestra: 26 maneras de la A a la Z. 26 porque el autor es norteamericano y en inglés pues hay esas 26 letras. En castellano creo que tenemos 29 o se reconocen 29. O sea que, en fin, que no me lío. 26 maneras de morir de unos niños huérfanos en una casa. Y os podéis imaginar que esa temática da para mucho y da para, pues eso, todo un abanico de emociones que siempre tienen algo como, yo qué sé, un poco de, pues como lo de, no sé, no poder desviar la mirada de un accidente cuando vas por la autopista. En fin, Los pequeños macabros de Edward Gorey. Una maravilla, una preciosidad y un autor lleno de talento que quizás no es tan conocido, pero que debería serlo. Y llegamos a la última premisa, que es bombón relleno. Libro con sorpresa dentro. Y aquí lo siento, pero es que a mí uno de los libros que más me sorprendieron en su momento es del que os voy a hablar. Le hice hasta una videocrítica y, bueno, me pareció maravilloso y muy bien llevado, que es Perdida de Gillian Flynn. Aquí tenemos una historia de pareja y de amor
tóxico, que empieza con la búsqueda del tesoro que le ha preparado una Amy, creo que se llamaba, a su marido por su cumpleaños antes de desaparecer completamente. Bien, hasta la mitad del libro las cosas parece que sean de una manera y de repente a la mitad hay un giro copernicano, un giro de 180 grados que te vuela la cabeza. Hay mucha gente que le ha gustado, mucha gente que no le ha gustado. En mi caso, me encantó. Y me pareció, pues eso, que había una sorpresa muy bien llevada y, bueno, que utiliza muy bien una serie de recursos para que te creas completamente lo que está sucediendo. Y no solo eso, sino que cuando se desvele a mitad de la novela lo que está pasando, no quieres dejar de leer y quieres saber qué pasa. Y eso también me parece una virtud muy buena para una novela negra como Perdida, que además, pues si no la habéis leído, tenéis la versión que hizo David Fincher, que en su momento también lo petó bastante. De cualquier manera, una novelaza auténtica. Bueno, y hasta aquí mi versión del BookTag del chocolate. Espero haber sido rapidito, no haberos aburrido y haberos dado opciones o recomendaciones que os hayan parecido sugerentes, que os haya persuadido o que le deis una oportunidad a alguno de los libros y que acabemos comentándolo. Si ya le habéis dado alguna oportunidad y no estáis de acuerdo con lo que he dicho, o sí que lo estáis, por favor, dejádmelo en comentarios. Yo estaré encantado. Ya sabéis, a mí establecer una charla es de las cosas que más me gustan de tener un canal. Así que nada, yo lo dejo por hoy y os deseo un felicísimo día y os mando un besazo enorme. ¡Mua!